Entonces, le agradecería incluso si toman nota porque vamos a pasar harta información. Y creo que sí. Les recomiendo que tomen apuntes porque vamos a hacer mucha información. Vamos a hablar ahora de cuál es el proceso que se usa tradicionalmente para entintar y luego pintar en Harmony. ¿Ya? Le hice acá, les tengo acá una animación en RAW, ¿cierto? Que hice al principio de la clase. Que es básicamente un monito tirando como una magia, ¿cierto? Em, voy, a hacer, voy a cerrar un poquito esto. Aquí está. Entonces tenemos algunos kicks, ¿cierto? Algunos breakdowns. Voy a irme a animación a mano. No, animación a mano. De repente voy a marcar para recordar cuáles son los keys. Breakdown, key. Acordémonos que el trabajo de... lo que yo trato de decirle es que... Pasen porfa. Es que el trabajo de hacer cleanup no es empezar al tiro con la cosa como la tengo. El trabajo de cleanup comienza con un trabajo de estudio. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro Drawn to Life de Walt Stachenfield? ¿No? Es un libro, está en la biblioteca, un libro muy famoso. Es una compilación de los materiales que daba el profe de figura humana de los estudios Disney alrededor de fines de los 90. Un gran profesor y tiene notas muy interesantes sobre el cleanup. Le recomiendo después si quieren buscarlo en biblioteca o en internet. Está bien bueno. En el fondo, los artistas de cleanup, bueno, todos coinciden en que el proceso de cleanup comienza con un proceso de estudio de la escena. ¿Ya? De que comienzo estudiándola, que tengo que refamiliarizarme con lo que hice recién, ¿cierto? Y esto significa que yo tal vez puedo identificar errores que yo tal vez voy a querer corregir. ¿Ya? Puedo revisar la ficha de personaje, porque tal vez me doy cuenta que este breakdown me sirvió mucho a expresar la idea en el momento. Pero este no es el personaje. El personaje cambió. Cosas que es posible que a veces pasen en la ola de la animación. Y ahora en Clean es el momento para arreglarlo. Vamos a partir hablando de los tipos de capa en Harmony. Algunos de ustedes podrán recordar que en Harmony habían varios tipos de capas. O sea, que en Harmony cada capa tenía varias como subcapas en realidad, eso es. Como que yo tengo cada capa de dibujo, ¿cierto? Cada capa de dibujo está compuesta de 4 subcapas. Una capa que se llama la capa de línea, que es donde nosotros hemos trabajado hasta ahora. Hay otra capa que se llama color. Hay una capa de overlay y una capa de underlay. Ustedes pueden acordarse que en la animación tradicional overlay básicamente significa las cosas que están arriba y underlay las cosas que están abajo, para ser ultra sencillos. Ahora que vamos a trabajar en limpio, vamos a prestarle más atención a este tipo de capas, porque lo ideal, ¿ya?, es que nosotros entintemos. Oye, ¿con qué estoy pintando? Ahí está. Lo ideal es que nosotros... ¿Oh? Porque está abajo de la carta de color. Porque estoy debajo de la carta. Muchas gracias. Ahí está. Lo ideal es que nosotros entintemos en una... en la capa de tinta y luego pintemos en la capa de color. ¿Ya? Les voy a hacer como súper resumen como de cuál es de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, para después explicarlo en detalle. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo en Clean, ¿cierto?, es ser capaz de hacer una versión final de este dibujo que sea fácil de pintar digitalmente. Eso significa que en el cleanup digital tenemos un objetivo principal, ¿ya?, que es lograr que todos los dibujos estén cerrados. ¿Por qué? Porque si yo tengo un dibujo... Para poderlo pintar, ¿cómo? Porque si están abiertos no funciona. Exacto.
La pintura digital en Toon Boom funciona como estilo como de tarro de pintura. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si mi animación es... Vamos a hacerle aquí una animación súper breve, mira. Voy a poner un papel de cebolla. Imagínense que esta es mi animación, ¿ya? El estilo de pintura en Harmony funciona de tal forma de que si yo tengo todo perfectamente hecho, mi proceso de pintado va a ser tan fácil como esto. Break. Uno. Otro. Otro. Pero de repente ya no me está funcionando. Porque todas estas cosas están mal cerradas. Entonces, entonces si yo logro terminar un buen dibujo con las líneas cerradas, mi proceso de pintado va a ser súper rápido. Y es gran parte de la razón de el pintado rápido ha sido como de los grandes beneficios de la animación digital, tradicional digital como esta, ya que el proceso de tinta y pintado eran los procesos más caros de la animación, por lo menos en términos de materiales. Entonces nuestro objetivo principal es que él logre hacer una línea cerrada. Ese es nuestro como requisito mínimo, ¿cierto? Nuestro requisito mínimo. Fuera de eso, tenemos un montón de requisitos más relevantes que eso, ¿cierto? Que es lograr que los volúmenes sean consistentes, que el overlapping funcione, que la animación quede perfecta, que todo quede en modelo de personaje, todas las cosas que siempre hemos estado hablando. Pero nuestro requisito como mínimo para que pintar sea fácil es cerrar. Ahora, para lograr este objetivo, Harmony tiene varias herramientas que vamos a ver después en detalle, como que yo puedo empezar pintando algo y después yo puedo cerrarlo con una línea invisible, cosa que después se pueda pintar. Pero todas cosas las vamos a ver en detalle. Yo les decía que nuestro objetivo, que nosotros vamos a estar trabajando con estos 4 tipos de capas, ¿cierto? El tipo de capa de overlay, línea, color y underline. En general, línea es donde nosotros vamos a tener nuestro cleanup. Color va a ser donde nosotros vamos a pintar. La gracia de eso es que entonces el color queda debajo de la línea, ¿cierto? Hay una capa de underlay por si quieren, no sé, podrían usarlo para hacer anotaciones, como poner que esté un key tal vez. Y tal vez hay una capa que después se puede apagar esta capa. Y hay una capa de overlay que tal vez ustedes querrían poner como algún brillo, alguna cosita así. Se pueden hacer puros efectos así, con mucha facilidad. Ahora, hay una cosa que cuando yo tengo mi animación hecha acá en RAW, yo voy a tratar de limpiar en otra capa para no perder mi RAW, porque igual es bueno tenerlo, ¿cierto? Por si acaso. Pero si yo empiezo una capa de nuevo, pierdo como todo este timing que yo tenía, que igual ya lo tenía listo. Imagínate que yo tenía dibujos como en repetición, como en tu caso de la campana, por ejemplo, que yo tenía una pieza de animación, ¿cierto? Imagínate que una pieza de animación es que tengo esto, tengo un dibujo, una campana, ¿cierto? Otro dibujo, una campana, y un par de in-betweens acá. Un par de in-betweens acá, ¿cierto? ¿Y qué pasa si para hacer toda mi campana yo básicamente repetí estos dibujos 1.000.000 de veces? Yo tomé esto y mi animación es en los mismos dibujos, ¿cierto? Reutilizados muchas veces. Acuérdense que a diferencia de Flash, en Harmony, hermoso, en Harmony, cuando yo cambio un dibujo, ¿cierto? Todos los dibujos con ese nombre también se cambiaron. El dibujo es el mismo. O sea, ¿qué pasa si yo ya tengo todo esto planeado y ahora tengo que limpiarlo y tengo que hacer todo este cacho de como reasignar dónde va cada uno de nuevo? No, pues lo que yo puedo hacer es crear un duplicado de esto y trabajar sobre ese duplicado. Para eso vamos a explorar los tipos de copias de capas que hay en Harmony. En Harmony yo puedo hacer dos cosas con una capa. Yo puedo clonarla, ¿ya? Voy a poner acá Mesh Rough Clone.
qué? Ahí está. Puedo clonarla y puedo duplicarla. ¿Ok? Entonces vamos a esperar qué es lo que pasa. Miren por favor. Tengo un clon y una duplicada, ¿cierto? O sea, yo tomé la original, la cloné una vez y la dupliqué. Voy a modificar el clon a ver qué pasa. Le voy a hacer un gorrito. ¿Ya? El original quedó intacto. El cambio solo se hizo su clon. Pero cuando yo lo dupliqué... Espérate. Tampoco hizo nada, espérate. Tengo que duplicar este. Algo hice mal, dame un segundo. Ya, perdón. Estos dos capas son clones una de la otra. ¿Ya? Entonces los cambios que hago en este quedan en el original. Pero sin embargo, la que yo dupliqué si le hago otra cosa, ya es un ser independiente, ¿cierto? Totalmente independiente. Entonces, si yo tengo una capa A, ¿ya? La puedo duplicar o clonar. Cuando la duplico, creo una cosa totalmente distinta. Y todos los cambios que ocurren acá son distintos. Cuando yo la clono, creo una versión a la cual los cambios se siguen ocurriendo. Importante que sepan eso. Eso es importante porque si yo quiero preservar el timing, pero poder modificar todo, entonces lo que tengo que hacer es duplicar. ¿Cierto? Que duplicar me permite hacerle cambios a esta cosa y no perder lo que ya tenía antes. Entonces voy a hacer este clean. Voy a bloquear mi capa de ROF. Esto es súper importante para no mandarme con Doro, la voy a dejar bien bloqueada. ¿Ya? Y por ejemplo acá yo puedo venir y puedo simplemente... Estoy en la capa de overlay. Puedo simplemente borrar, ¿cierto? Todos estos dibujos. Sabiendo que se me preservó el timing, lo cual igual es práctico, especialmente para los que tienen animación de repetición. Ahora puedo volver a aprender mi ROF y yo puedo limpiar sobre esto sabiendo que el timing de los dibujos se mantuvo. Eso me hace un poquito más fácil el limpiado, ¿cierto? Porque así puedo ir avanzando con mis letras de F y G con más facilidad. Así. ¿Ya? Puedo ir avanzando. Les recuerdo que para avanzar en Harmony, ¿ya? Yo puedo utilizar F y G para avanzar por dibujos. Avanzar de dibujo a dibujo. Y en cambio, si avanzo con coma y punto, avanza como frame por frame. Entonces, en caso como este, que tengo este dibujo que hasta ahora está en 5, ¿cierto? Si avanzo con el punto, me demoro 5 clics en llegar de uno al otro. Pero si avanzo con F y con G, puedo flipear entre los dibujos. ¿Qué es importante de flipear entre los dibujos? Que si yo marco mis dibujos como keys, ¿cierto? Y este como breakdown, yo puedo poner acá arriba en la guía de flipeo que yo quiero flipear, por ejemplo, solamente mis keys. Y si hago eso, voy a flipear. ¿Se fijan que me estoy saltando este en el medio? Me estoy saltando el breakdown. Estoy flipeando solamente entre key y key. Esto es súper importante. ¿Ya?
Porque ustedes no me creían que cuando yo les decía que era buena idea marcar los keys, pero bueno. Eh, una vez que ya tengo mi capa de copia hecha, ¿cierto? Mi capa especial hecha. Esto es un breakdown. Esto es un key. Esto es un key. Y esto es un key. Ya, perfecto. Este es un overshoot. Y aquí llega el key. Entonces una vez que ya tengo esto ya puedo comenzar a limpiar. ¿Ya? Al momento de limpiar tengo que tomar una primera gran decisión. ¿Con qué voy a limpiar? ¿Con el lápiz o con el pincel? ¿Alguno de ustedes podría decirme cuál es la diferencia en software vectorial entre un lápiz y un pincel? Materia que vimos en síntesis de imagen. Vamos a ver, el pincel es como relleno y el lápiz es rosado. Exacto, precisamente. Si yo le pongo verlos con los vectores, van a poder ver a simple vista que el pincel está como los vectores están rellenando la forma por afuera, por el exterior, mientras que en el lápiz está generado a partir de una línea interior con información de ancho, de tamaño de ancho. Eso es muy importante porque si yo quiero con la flechita blanca empezar a modificar estos cosas, este solamente lo puedo modificar por su línea exterior, mientras que el lápiz todavía puedo modificarlo manteniendo su información de ancho. Acuérdense, para acceder a los seleccionadores, yo puedo acceder, creo que con Q accedo a la negra y con A accedo a la blanca. Depende de cómo, estamos con Z accedo a la negra. Estamos con esto cambia si estamos con shortcuts de Flash o de Toon Boom. Tengo entendido que nosotros estamos trabajando con shortcuts de Flash para que les sea más fácil trabajar. Entonces, algunos de ustedes recordarán que en Toon Boom, para acceder a las herramientas, yo puedo, por ejemplo, apretar Alt más V para quedarme con el pincel para siempre, ¿cierto? Pero si yo pongo, imagínense que estoy trabajando con la goma borrar, ¿cierto? Estoy borrando, y si yo aprieto Alt B, yo me quedo con el pincel, como dice acá, pincel. Pero cualquier herramienta, por ejemplo la goma, si yo en vez de apretar Alt más E, aprieto solamente E, ¿te fijas lo que pasa acá? Me dice en rojo. Exacto. Seleccioné temporalmente la goma de borrar. Y cuando lo suelto, vuelve a lo que yo tenía seleccionado antes. Eso va a ser muy importante para una forma de trabajo que sea lápiz y flecha blanca. Porque significa que yo puedo limpiar esto con mi lápiz, ¿cierto? Y si alguna línea no me gusta, aprieto A y la modifico un poquito. ¿Se fijan o no? Entonces esto me permite no tener que andar redibujando todo el rato, sino tirar mis líneas, y si alguna de estas no me gustó, sabes que la puedo modificar todavía. Incluso puedo tomar el vector por su punto y moverlo. ¿Se fijan? Puedo tomar el vector como estuviera en Illustrator por su punto y moverlo. ¿Ya? Eso se puede hacer con el lápiz. Exacto. Otra forma interesante de cleanapear en Toon Boom, que si se fijan en los tutoriales, se buscan tutoriales de cleanapeado en Toon Boom, esta es la técnica que más gente utiliza, es la técnica de pasarse la línea. ¿Ya? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a comenzar con un pincel porque es más fácil pegarlo con pincel. La técnica de pasarse la línea consiste en que, en casos como estos, en vez de tener que yo ser súper preciso, tal vez yo puedo ser un poquito más gestual. ¿Ya? Estoy siendo un poquito más gestual, permitiéndome ser más gestual. Sabiendo, bueno, tratando de ser igual preciso, pero sabiendo que las uniones de las cosas no son tan importantes. Esto es porque una vez que yo ya tengo mi dibujo como me gusta, yo puedo utilizar la herramienta cutter o cortador, ¿ya?
asegurándome que la herramienta esté en modo lazo y que esté seleccionado esta opción que se llama cortar con gestos del mouse. Y fíjense lo que pasa. ¿Sí? Ahora, lo hice con el lápiz. Con el lápiz queda un poquito feo. Disculpenme, tenía que hacerlo con el pincel. Lo voy a hacer acá de nuevo. Tengo el pincel seleccionado, hago esto, me paso, ¿cierto? Y después vengo con el mi cutter y hago... Y fíjense cómo queda la terminación. Eso es lo más importante. La terminación queda finísima, ¿cierto? Ahora, si se fijan, no pasó lo mismo cuando lo hicimos con el lápiz. Con el lápiz queda un poquito más raro, ¿no? Sí. Miren, voy a hacerlo de nuevo para que vean. Estoy con lápiz, sí. ¿Alguno de ustedes se atreve a tratar de decirme por qué pasa esto? Porque no es relleno, sino que es el trazado y... Precisamente, Diego, exacto. La línea, recordemos que la línea de pincel está hecha con una línea central, la cual tiene ancho. Entonces el cortador, por la lógica vectorial, corta hasta el trazado. Entonces, si yo quiero aplicar esta técnica, tengo que tomarme el trabajo. Exacto, tendría que tomarme yo el trabajo previo de comenzar. Dame un segundito. Aquí estamos. Tendremos que hacernos un poquito el trabajo previo de limpiar primero con pincel, ¿cierto? Limpiar con pincel, tratando de hacer unas líneas como gestuales, pero precisas, ¿cierto? Sin preocuparme de las uniones, porque las uniones las voy a cortar con la técnica de pasarse. Si alguna línea me quedó fea, la modifico con A, ¿cierto? La suavizo un poquito con A. Entonces, fijan, igual es razonablemente rápido trabajar así, ¿o no? Ahora lo estoy haciendo más o menos feito, pero bueno. Y después, una vez que termino esto, yo puedo tomar todo mi dibujo con el seleccionador. ¿Ya? Puedo tomar todo mi dibujo y puedo convertir las líneas de pincel en líneas de... O sea, líneas de lápiz en líneas de pincel. Eso me transforma estas líneas, fíjense, en líneas rellenas. ¿Cierto? Esto también se puede hacer en Illustrator. En Illustrator esto no era reversible. En Toon Boom es un poquito reversible. Si yo hago lo mismo y pongo convertir líneas de pincel en líneas de lápiz, él va a tratar de adivinar cómo serían estos lápices a partir del ancho. Pero siempre queda medio rarito, ¿lo ven? Siempre queda medio feito. Así que mejor no ocupamos mucho esa opción. Una vez que ya convertí, puedo tomar mi cutter y eliminar los puntos. ¿Cierto? Entonces, tal vez un buen método de limpieza sería comenzar con lápiz, ¿cierto? Luego convertir en pincel y luego finalizar con cutter. Ese sería un método que yo les podría recomendar. Va a cambiar un poco entre cada uno de ustedes porque no todos tienen exactamente el mismo clean. Por eso es que es relevante lo que yo les pedí de la hoja de arte. Del frame de arte final. Porque con ese frame vamos a poder tomar decisiones finales sobre cómo se tiene que ver su clean. Hay algunos de ustedes que tal vez no tengan línea, tengan que trabajar con una línea invisible. Hay algunos de ustedes que van a tener la línea por un lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este estilo de este personaje? Que yo por estilo quiero que tenga línea abierta, ¿cierto? Al momento de yo pintar, yo voy a tener que cerrar con el color con el que quieres pintar. no necesariamente. Puedo cerrar con una línea invisible. Miren, aquí debajo de pintar espérate.
Ahí está. Yo puedo rellenar con una línea invisible, ¿cierto? Y esta línea invisible cuando yo pinte, se va a pintar correctamente. Aquí, imagínense. Yo aquí cierro. ¿Se fijan en todos estos puntitos blancos que hay acá? Estos puntitos blancos me demuestran que hay algo que no está cerrado. Entonces, yo tengo que cerrarlo. Entonces después, al momento de pintar, aquí está mal cerrado, se fijan, no me pinta. Entonces, cuando algo no pinta, yo tengo que ir ahí cerrando. Ah, ciérrate. Ahí se ve un poquito lo que estaba tratando de explicarle. Pinté esto con una línea invisible, ¿cierto? Entonces ahora yo podría pintar esto de otro color. Después les voy a explicar más en detalle cómo pintar. Ahora quiero seguir hablando un poquito de cómo cleanapear, en realidad. Pero voy a esconder los strokes. Hablamos de lápiz versus pincel, ¿cierto? Hablamos de cómo flipear con F y con G, de aquí a aquí, ¿cierto? Hablamos de que hay que tratar de cerrar todas las líneas, que son muy importantes, que las líneas queden cerradas. Igual, hay cosas que cuando yo lo hago con lápiz, parecen cerradas y no lo están, ¿cierto? Pero cuando yo tomo esto después y lo convierto, esto se cierra. Porque es más fácil para el sistema entender que esto está cerrado, que estas líneas que pueden estar milimétricamente no tocándose están cerradas. Entonces esos problemas muchos de los problemas de cerrado se van a solucionar cuando transformemos de lápiz a pincel. Hay otra herramienta que tenía que les quiero mostrar. Muchos de ustedes trabajan con valores de línea, ¿cierto? Con una línea que va de muy delgadito a muy ancho. Y esto es difícil de controlar. Siempre es peludo. Como que si no me quedo una vez la tengo que hacer de nuevo. Y es como media latera. Aquí hay una herramienta que es muy práctica. Cuando yo, habiendo elegido el pincel o el lápiz, ¿ya? Dentro de las propiedades de la herramienta, puedo acceder aquí a muchos modificadores que hacen que la herramienta funcione de manera distinta. Y entre ellas está este de acá, que es maravilloso, que es el ensanchador de línea, que yo cuando lo selecciono yo me puedo poder hacer eso, ¿cierto? Hasta que quede bonito. Así que es una muy buena opción para los que están trabajando con anchos de línea muy cambiantes. Y lo único, ya perfecto. Lo último que me queda sería explicar una herramienta distinta que se le conoce como el... Voy a leer una capa nueva acá mejor. Lo único que me voy a hablar es de una herramienta muy distinta que se le conoce como el Shift and Trace. Esta técnica proviene de la animación tradicional, de hecho, una técnica que yo he hecho en papel. Es muy interesante. Y déjenme explicarles cómo funciona, porque en verdad es chorísima. Al hacer la técnica de Shift and Trace, se trata de lo siguiente. A ver si yo tengo un dibujo, ¿cierto? En que hay, por ejemplo, un personaje acá. Y en el próximo dibujo, el personaje está... No, vamos a ser más chico también. El personaje está... aquí. ¿Ya? Estos dibujos son dibujos que igual son razonablemente difíciles de invitunear. Porque ¿dónde está exactamente la mitad de cada uno de los puntos entre esto y esto? Lo que nosotros hacíamos para resolver problemas como estos en animación tradicional, y es chistoso cuán bien funciona, era que los tipos tomaban este otro dibujo, ¿ya? Lo tomábamos y lo pegábamos con scotch a la mesa, en una posición en que los dos estuvieran más parecidos y más fáciles de invitunear. Entonces lo que se hacía después de eso
me se va a reír porque es ridículo, es que se toma el papel que yo quiero embitinear y se trataba de poner, guiándote por los hoyitos de los pecs y por las esquinas de los de los papeles, exactamente en la mitad entre los dos dibujos. ¿Ya? Cosa que me queda un papel aquí, con los pecs justo entre medio. Yo habiendo hecho esto, yo podía... Y lo divertido es que da lo mismo en qué posición están estos dos. Puede estar en cualquier posición, lo único importante es que estén en una posición en la mitad, uno relativo a los otros dos. Y haciendo esto yo podía invitunear directamente, uno por uno, detalle por detalle, y cuando yo lo separaba, funcionaba perfecto. Esa es la técnica del Shift and Trace. Como este software, y que era muy divertido, y tenía tu papel lleno de scotch, como un caos. Lo divertido es que como este software está hecho por animadores tradicionales, esta técnica está acá, en este software. Y les voy a mostrar cómo se hace. Entonces imagínense que yo tengo aquí un minuto. Siempre hago este ejemplo con una como mano tirando una pelota de básquetbol, porque es como una cosa como difícil de hacer. Entonces tengo acá ¿cierto? Una mano en un dibujo, ¿cierto? Voy a eliminar este de acá, chavo contigo. Tengo acá una mano y tengo aquí una cosa así, por decirte. Esto es un dibujo difícil de embitinear, ¿cierto? Bien difícil. Entonces lo que yo puedo hacer para poder solucionar esto, primero a este le voy a poner como 6, a este le voy a poner 8 y en la mitad tengo que embitinear el 7, por decirte. Tengo estos tres dibujos, oh no, eso fue un error, perdón. Los tengo que renombrar como 6, 7 y aquí voy a crear un dibujo nuevo. Se va a llamar, me dijeron que se va a llamar 6A. Ya. Aquí tengo mis tres dibujos. Lo que tengo que hacer son tres cosas. Primero, tengo que enviar estos tres dibujos a una vista especial que está acá, que se llama la vista de Drawing View. La Drawing View me sirve para trabajar con dibujos independientemente de todo el mundo que stage y las cámaras y toda esta complicación. Entonces selecciono estos tres dibujos, me voy a Drawing, me voy a Send Drawing to Drawing View. ¿Ya? Entonces ahora si yo me cambio al Drawing View, por favor. ¿Qué pasó? No, se me murió el... No puedo cliquear al izquierdo. No puedo cliquear con el botón izquierdo que está pasando acá. A ver, voy a desactivar la tableta. No, el mouse parece. Aquí está. No sé qué le pasó a mi mouse, no puede cliquear. Bueno. Tengo estos tres dibujos, ¿cierto? Me voy a echar un poquito para atrás. Y aquí están los tres. Uno vacío, por supuesto. Teniendo los tres dibujos acá, yo puedo hacer esta opción que se llama Shift and Trace Enable. Significa activar Shift and Trace, ¿cierto? Y aparecen acá, ridículamente, los dibujitos de cómo se verían los peg holes. Entonces, si ahora yo tomo estos peg holes, me voy acá, Shift and Trace Manipulator. ¿Qué pasa? Ah, no. Shift and Trace Manipulator, ¿cierto? Acá, Shift and Trace Manipulator. Y digo, a usted lo voy a poner como por aquí. Esto va a ser un poquito más fácil de embitinear. Aquí. ¿Ya? Pues tomo este y ridículamente lo muevo
hasta que esté más o menos en la mitad. Ojalá exactamente en la mitad. Y entonces ahora yo puedo venir y trabajar con este dibujo. Acá mucho más fácil de invitunear, ¿cierto? Porque esto está mucho más fácil de invitunear que lo anterior. Entonces yo vengo acá. ¿Dónde está la mitad de esto? La mitad está aquí. ¿Dónde está la mitad de esto? Aquí. ¿Dónde está la mitad de esto? Aquí. La mitad del pulgar. Ujú, ujú, ujú. Ujú. La mitad de esto va como por aquí. Y es divertido a veces cuando te metí en el como mood de invitunear. Es como, mitad, 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 mitad. Y en verdad es súper mecánico una vez que ya te metí en ese pensamiento. Y entonces cuando vuelvo a mi vista de cámara, ¡tirín! Es una súper buena técnica. ¿Ya? Entonces cuando quiero hacer cleanupeo fino y que en verdad me tiene que dar preciso, esa es la opción. Creo que con esto vi todo lo que tenía que verles sobre clean. Entonces ahora les voy a enseñar un poquito sobre pintura. ¿Ya? Estamos medio densa la clase, pero vamos bien. ¿Cuánto? Entonces, digamos que yo tengo que limpiar este monito, ¿cierto? Y pintarlo. Voy a hacerlo esto un poquito rápido para que podamos hablar de pintado, ¿ya? Así que no me pelen después. Oye, yo no puedo decir Me voy a acercar un poquito, de hecho. ¿Saben ustedes que yo puedo hacer esto? Uso pantalla completa. Es como lo mismo de Photoshop. Ajá. Solo que se hace en vez de con solo F, se hace con comando F, con control F. Lo divertido es que se pone pantalla completa en la ventanita que tú tenías encima. Entonces, así esto, te puede quedar como así. Una vez hice como 6. Ya, tú. Presiona tú. Ah. Oh, se me está friqueando un poquito. Dame un segundo. Ahí está. ¿No? Bueno. Perdonen, ya. Imagínense que ya limpio esto súper rápido. Voy a limpiarlo ultra rápido para poder hablar de pintura. En este caso no estoy invituneando, estoy rayando nomás. Ustedes obviamente, la idea es que esto ustedes lo invitunean con mucho cuidado, porque esta es la animación que ustedes van a ver en la pantalla. Esta es la animación que la gente de Chilemonos va a ver. Ya, hermoso. Lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Primero creo que cometí un error. Espérate. Sí, de hecho cometí un error. Fíjense que me quedó lleno de líneas, ¿cierto? Que sabes que va a ser bueno esto para explicarlo. Me cambié de tinta a color y está todo lleno de líneas por todos lados. Puras manchas por todos lados. Esto pasa porque yo estaba dibujando y estaba seleccionada esta opción. Esta opción, a ver, la capa de tinta, ¿cierto? Y la capa de color son dos capas distintas. Y si yo entinto,
y en la capa de color no hay nada, no puedo pintar. Esta opción lo que hace es que hace lo mismo que tú estás haciendo en la capa de tinta, en la capa de color. Que es práctico porque quedáis listo para pintar, pero el problema es que si tú pintáis si tú cometís errores y mandáis líneas y borráis y después borráis con el eraser, va a quedar con todo lleno de manchas por todos lados y basura. Entonces, por eso, entonces en verdad lo correcto es no limpiar con esa opción seleccionada, limpiar con esta opción deseleccionada, ¿ya? Cosa de saber que yo estoy trabajando solamente con mi... estoy solo enfocado en mi tinta. Pero entonces, después, una vez que ya tengo esto... Una vez que ya tengo esto... ya tengo toda esta basura borrada. ¿Se fijan que está todo lleno de basura? Basurita vectorial. Tengo que transformar esto en información que yo puedo pintar. Entonces para eso tengo que hacer dos cosas. Primero, tengo que tomar mi animación, ¿cierto? Tomar mi animación que está aquí en la capa de tinta. Y, como hemos dicho, tengo que convertirla. Y eso lo puedo convertir con la letra Y gringa. Veamos si funciona. No, porque no sé si estamos en inglés, así que lo voy a convertir así nomás. Al hacer esto, ¿cierto? Estoy transformando mi línea de borde interno en línea de borde externo. ¿Estamos súper claros con ese concepto, no? Como de cómo funcionan las dos líneas. ¿No? ¿Alguien tiene duda todavía? Ya, mira. Te voy a explicar súper fácil. Mira esta línea. Está hecha con una línea interna la cual tiene un grueso, ¿cierto? Si yo la selecciono y hago este comando, convertir a eso, ahora es una línea que tiene el borde externo. Y eso significa que si yo la selecciono, se ensancha de esta forma. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Esto es súper importante porque para pintar va a ser más fácil para Harmony que entienda que una figura está cerrada si está dibujada así con forma externa. Acordemos que una vez que hicimos eso, también podemos ir después trabajando, eliminando los sobrantes con la herramienta Cutter o con la herramienta o con la letra C que me elige el close gap o cerrar borde. Puedo ir cerrando cosas que me quedaron abiertas. Cutter, Cutter, Cutter. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Ya. Cutter, Cutter. Aquí voy a hacer close. Close. El tipo quedó manco por un frame. Oh, este está particularmente sucio. Entonces una vez que yo hice todo este trabajo, ya estoy listo para... Aquí voy a cerrar. Ya estoy listo para pintar. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora para pintar es seleccionar esto, ¿ya? Y buscar otro comando que se llama crear arte de color desde arte de línea. Esto básicamente va a copiar los mismos vectores, pero sin pintar, en la capa de color, cosa que yo los puedo utilizar para poder pintar con tarrito. Y esto se hace con el asterisco, entonces es súper fácil ir dibujo por dibujo haciendo como asterisco, asterisco, asterisco. Entonces ahora si me cambio al mundo de color, tengo información de color en todos mis dibujos. Aquí podría yo hacer una segunda pasada como cerrando cosas o corrigiendo problemas que hayan ocurrido. Cosa de que si yo efectivamente hice bien mi pega, mi trabajo de coloreado, que generalmente es el cacho más cacho de animación digital, ¿cierto? Aquí es como...
Ahí aquí hay un problema de cerrado, ¿te fijáis? Si no pinta, es porque me equivoqué. Bueno, igual con los lotes que lo hice, no me extraña que hayan quedado cosas sin cerrar. Y si tengo cosas sin cerrar, en general la técnica que uno puede hacer, el truco que uno puede hacer, si tratáis de cerrar y no sabes por qué no cierra, porque no podéis encontrar dónde queda el error, lo que puedes hacer de repente es con la herramienta C de Close Gap, crear con algunas divisiones para poder identificar más o menos dónde está el error. ¿Te fijáis? Entonces aquí, ahí está el error. Entonces ahora sí pinta. Aquí por ejemplo yo podría cerrar para poder pintar. Ahí. Eso. Ojo que yo puedo pintar cliqueando o haciendo como una moción, como un movimiento, un gesto de mouse. Eso es súper importante. Ahora, ¿se fijan ustedes que yo tengo acá puesto como una paleta como con nombres? ¿Cierto? Esto es porque la gran gracia de hacer producción digital en Harmony es la paleta de colores. La paleta de colores, la gracia es que nos va a simplificar mucho la vida. Lo que yo hago al pintar con un color en Harmony, en vez de como pintar píxeles como en Photoshop, ¿cierto? Yo estoy como poniéndole como una etiqueta a un área, diciendo como este lugar se pinta con tal color. Entonces si yo en cualquier momento decido cambiar el color, se va a cambiar en el resto del proyecto. Esto es súper importante, ¿ya? Incluso si yo creo una paleta a nivel del corto completo, si yo cambio esa paleta, se va a cambiar a nivel de todo el proyecto. Y esa es parte de la gracia. Entonces después yo les voy a... Para no explicárselo ahora, para no llenaros tanta información, les voy a enviar después un documentito, chico, sobre cómo crear una paleta a nivel de proyecto, cosa que ustedes crean la paleta una vez a partir de la imagen que se apruebe el miércoles en la entrega de ROF, ¿cierto? Ustedes saquen con el picker de ahí los colores, creen una paleta y se aplica para siempre. De hecho, muchas veces uno crea una paleta duplicada, cosa de que si yo tengo esta, imagínense que esta tiene como los colores de verdad del personaje. A ver si me resulta esta vez, porque antes no me resultó. Porque no me acuerdo de memoria exactamente cómo se hacía, pero... Generalmente cuando tienes una paleta como, digamos, como suave del personaje, es difícil de repente pintar porque los colores son todos parecidos entre sí y te cuesta confundirte con el color de la chaqueta versus el color de la polera, que eran casi iguales. Entonces muchas veces hay gente que se crea como una paleta, fíjate lo que estoy haciendo, tengo una paleta de pintado con los colores feos, muy reconocibles, muy imposible de confundir, y una paleta final. Y con solo cliquear la paleta me cambia todos los personajes que están pintados de una a la otra, porque la cloné. Entonces yo puedo crearme lo que se llama como una... ¿Cómo le cambia el nombre? Aquí está. Esta es una marshmallow. Esto es lo que se conoce como una paleta de pintado. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado ese concepto alguna vez o no? De paleta de pintado. Es una paleta horrorosamente fea, que yo solamente la uso porque me hace más fácil pintar. Tiene colores súper fluorescentes para además yo ver si encuentro algún hoyo. En cambio mi paleta real es como súper sutil, con puros colores todos parecidos, que si yo tratara de pintar con esa paleta probablemente me mandaría un cóndor. Entonces yo pinto con los colores más fluorescentes que pueda para poder ver si me queda un hoyo sin pintar o cosas así. Y fíjese qué fácil es cambiar de una paleta a otra solamente cliqueándola, y el software ya sabe. ¿Se entiende ese concepto? Ya dicho eso, solamente vamos a hablar un poquito más antes del break de efectos en Harmony y cómo se aplican. Y para eso tenemos que cambiarnos a nuestra amiga la vista de composición, con su amigo la network, ¿cierto? Cuando ustedes no lo crean, la network igual es su amiga. Voy a esconder mi ROF y aquí estoy. Hasta ahora mi animación es solamente esto, ¿cierto? A usted les mostré cómo usar los efectos más sencillos, ¿no? La idea de los efectos en Harmony, como módulos, como se llaman, todo es un módulo en Harmony, es que los efectos más sencillos significan tener una entrada y una salida. No significa que el arte entra sin editar y sale editado. En este caso, con un blur. Entonces yo le pongo un radio de blur, ¿cierto? Y cuando lo veo en render, está el personaje blureado. Si yo modifico este blur, el blur aumenta. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que el arte no está siendo modificado. El arte está intacto. Solo que está pasando a través de un módulo que lo transforma. Y ese es el principio de todos los efectos de Harmony.
Dale. Al hacerle clic al cuadradito amarillo, yo ingreso a las propiedades. Y si le hago clic a este botón, como de interpolación, ya no puedo modificar la propiedad acá, porque la propiedad se traspasó a la timeline. Y ahora yo puedo ponerla aquí como un keyframe, ¿cierto? Fíjense, este es un botón que mucha gente se olvida que existe en Harmony, que acá yo puedo modificar las propiedades del blur directamente. Estas son como la barra de propiedades en After, ¿cierto? Entonces si yo pongo acá, por ejemplo, eso, yo puedo ponerle keyframe si que el blur aumente o disminuya. Esto es súper importante. ¿Queda claro este video, no? Más o menos. Ya. Este es un tipo de módulos de efectos, los módulos de modificación. Son súper sencillos, módulos de una entrada, ¿cierto? Pero hay otros módulos, como por ejemplo la máscara, que las máscaras se fijan que son distintos. Muy bueno, sí. ¿Cachan a simple vista la diferencia entre un módulo simple de una entrada y un módulo como la máscara? Ya, pues. Tiene dos entradas, pues no tiene una, ¿se fijan? La diferencia a este, que solamente entra el dibujo y sale el dibujo editado, este tiene dos entradas. Por ejemplo, a la máscara entra al que tiene el puntito, entra el arte que yo voy a modificar, y a la derecha entra un modificador. Por ejemplo, yo voy a crear la máscara acá. Voy a crear aquí la máscara y entra esta máscara a modificar este dibujo. Entonces cada cosa que yo pinta acá se enmascara. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en general los efectos más sencillos de Harmony son o efecto de una entrada o efecto de dos entradas. La gran diferencia es que el efecto de dos entradas tiene que haber un modificador que modifica el dibujo. Otro ejemplo súper importante de efecto de dos entradas, y que yo creo que va a ser muy relevante para sus cortos, es el efecto de sombra automático, que es bacán. Miren este. ¿Dónde está? Tone. Ocupando la misma información. Voy a reemplazar el cutter, ¿cierto? Por un módulo de tone, que básicamente utiliza un modificador para crear una sombra al personaje. La verdad es que esta sombra, que como mi modificador es una capa de animación, yo puedo crear frame por frame una máscara súper sencilla y es muy fácil de pintar porque, por ejemplo, a ver cuál está piolamente pintado. Este. Yo me pongo a pintar. ¿Se fijan cómo estoy pintando la sombra? ¿Se fijan o no? Entonces yo puedo realmente animar la sombra cuadro por cuadro. Y no tengo que preocuparme de pasarme, porque esto lo está automáticamente enmascarando. Entonces los que tengan tiempo de hacer efectos de iluminación, igual es sencillo usar esto. Y yo le puedo modificar el radio de la sombra. Si yo quiero llegué con un mega blur hacia los Space Jam, le puedo poner acá un super blur, ¿te fijáis? O puedo hacer que quede una sombra dura, tipo como más cel animation. Entonces se lo recomiendo bastante, de hecho. Y puedo cambiar los colores si yo quiero que sea más tirada para un color u otro, ¿cierto? Ahora, como ustedes pueden ver, hay muchos efectos de Harmony. La mitad de estos son para hacer partículas. Entonces no vamos a entrar en eso a menos que alguien quiera aventurarse en el mundo de las partículas. Pero hay muchos filtros interesantes que podemos investigar. Hay blurs con dirección, ¿cierto? Hay varios tipos de blurs. Hay brillos para los que quieren hacer cosas que brillan. Hay cambios de color, hay varias cosas más complejas para hacer efectos muy complejos. Y que los podemos analizar uno caso a caso. En general yo no me aprendo los efectos de memoria. Ando siempre con el manual de Harmony, ese que yo les dije que tenía 1000 páginas, en la compu. Entonces tengo duda de cómo funciona el efecto pixelar, abro el PDF de 1000 páginas, pongo buscar pixelate, y ahí sale exactamente cómo se aplica, qué características tiene que tener el modificador, cómo se aplica cada uno de los valores. Entonces es muy fácil porque no tiene sentido aprenderse los 300 módulos. O 100 módulos, no sé cuántos son. Eso. Y aquí queda mi animación lista, toda bonita, con sombra y con pintado. Ah, una cosa importante que tengo que decir, muy muy importante, que no se me olvide, sobre cómo funciona la herramienta pintar.
cuando yo pinto, voy a cambiar de nuevo al módulo de animación. Hay varias herramientas de pintado, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero venir acá y pintar en mi personaje? Quiero pintar la línea, ¿ya? Si yo vengo y digo, ah, mira, aquí tengo un valor de línea, voy a pintarla. Perdón, voy a pintarla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Nada, pues, obvio. Está pintando todo. Está ignorando que abajo yo tengo color. Está pintando en la línea, en la capa de línea, está pintando todo de un color. Entonces, para eso es para lo que sirven las múltiples herramientas de pintar. Tengo una que se llama Paint, que pinta todo. Tengo una que se llama Repaint, que pinta solo lo que ya ha sido pintado. Tengo una que se llama Paint and Painted, que pinta solo donde no hay pintura. Entonces, en este caso, que cuando yo quiero hacer que mi personaje tenga línea de color, el truco sería usar Repaint. Entonces, esto solamente va a pintar lo que en esta capa ya está pintado. ¿Se entiende? Entonces, para los que quieran tener línea de color, este va a ser el truco para utilizarlo. Y creo que con eso ya tenemos toda la información. Estuvo un poquito intenso, así que gracias por la atención, chicos. Y les voy a enviar después en detalle cómo hacer eso de que todos pueden compartir su misma paleta, porque no me lo recuerdo de memoria. ¿Ya? Eso, gracias.